cómo era la gente en los días de Pablo, cómo pensaban las personas en aquellos tiempos y por qué Pablo dijo algunas cosas que a veces hoy nos resultan difíciles de entender. Veamos el tipo de personas que vivía en Tesalónica en los días de Pablo. Mira, Tesalónica era una metrópoli cosmopolita, habitada por gente de todo el mundo conocido de aquel tiempo. Allí en Tesalónica vivía gente de por lo menos 4 tipos. Primero estaban los bárbaros germanos, que habían traído consigo su religión pagana de muchos dioses. Era una religión politeísta. Y ellos traían también su cultura de guerra. En segundo lugar estaban también los griegos, procedentes del sur de Acaya y de las islas del mar Egeo. Estos griegos aportaron su elegancia, su filosofía, porque la filosofía de ellos impregnaba todas las actividades que ellos hacían. Un tercer grupo de personas que vivían en Tesalónica estaba formado por los romanos del Oriente. Por lo general eran soldados jubilados ya, que habían llegado a Tesalónica aportando su fuerza de voluntad, riqueza, poder político, influencia y otras cosas parecidas. Finalmente los judíos también llegaron en gran número desde el Medio Oriente. Y se dice que eventualmente 1/3 de la población de Tesalónica era judía, hebrea. Ahora, estos judíos llegaron a Tesalónica trayendo su fe, su ética monoteísta, así también sus prejuicios nacionalistas. De manera que te puedes dar cuenta que Tesalónica era una metrópoli con gente de variadas culturas, variadas líneas de pensamiento. Pero no era solo eso, sino que también había un fenómeno político que creaba una especie de cultura de rebeldía interior en el corazón de los tesalonicenses. Te voy a explicar bien. Sucedió que cuando el imperio griego empezó a desmoronarse después de la muerte de Alejandro el Grande, los tesalonicenses aceptaron someterse voluntariamente al poder romano. Pero esta aceptación no fue fácil, porque hubo una especie de guerra civil entre ellos. Unos pensaban que les convenía seguir siendo griegos independientes, mientras que otros pensaban que era mejor someterse al poder romano que se venía con todo. Esta segunda posición fue aceptada después de una lucha interna, pero dejó por lo menos 3 heridas abiertas. La primera herida fue mucha pobreza, y generalmente tú sabes, quien sufre en estas circunstancias es la clase pobre, que se queda más pobre de lo que ya era antes de la guerra. Segundo, Roma, como que homenajeando el sometimiento fácil de Tesalónica, les dio libertad. Pero esa independencia era una falsa independencia, una independencia controlada por el poder romano. Tesalónica no pagaba ningún tributo, eso era verdad, pero era gobernada por las leyes de Roma, porque sus ciudadanos eran también ciudadanos romanos. Ahora, esa circunstancia dio origen a que los gobernantes de Tesalónica fuesen llamados politarcos. Este título politarco
no aparece en ningún lugar en la literatura, pero se ha preservado en una inscripción del Arco del Triunfo en Tesalónica. Naturalmente, estos líderes vivían bien, lo que despertaba rebeldía en el corazón de la mayoría pobre. Finalmente, había un tercer factor, una tercera herida que incomodaba a los tesalonicenses, y era el hecho de que, aunque aparentemente tenían libertad y los ciudadanos no pagaban tributos, la ciudad sí lo hacía. Un porcentaje de toda la riqueza nacional se iba a Roma, y eso ofendía a los ciudadanos tesalonicenses, despertando en ellos una especie de nacionalismo rebelde. Bueno, todos estos factores son importantes que nosotros conozcamos para entender por qué Pablo muchas veces escribió lo que escribió a los tesalonicenses. Un segundo aspecto que debemos conocer con relación a la cultura de Tesalónica tiene que ver con la religión. Mira, había una multiplicidad de creencias y religiones, pero debido a la opresión romana en la que vivían, empezó a desarrollarse un movimiento religioso llamado culto a Cabirus. ¿Quién había sido Cabirus? Aparentemente un héroe que había sido asesinado por sus hermanos. La tradición decía eso. Había sido una especie de mártir traicionado, un defensor del pueblo. Según la tradición tesalonicense, este Cabirus había resucitado o habría resucitado después de algunos días y de vez en cuando aparecería con frecuencia para ayudar a los tesalonicenses más pobres. Más tarde, cuando se inició el culto al emperador Augusto, los tesalonicenses pensaban que Cabirus se había encarnado en la persona del César. Pero a medida que sus esperanzas quedaban frustradas por las actitudes egoístas del César, la esperanza de la gente fue quedando como que en el vacío. Eso, de alguna manera, creó una situación propicia para aceptar a Jesús. Por eso mucha gente que no era judía aceptó con facilidad a Cristo. Porque Jesús venía a llenar el vacío de la tradición que la tradición de Cabirus no había llenado. Pero esto también generó un peligro, porque en aquel tiempo no adorar al emperador, y recuérdate que mucha gente pensaba que Cabirus era el emperador, en aquel tiempo no adorar al emperador era traicionarlo. Y traicionar al poder de Roma en aquel tiempo era un suicidio prácticamente. Y el cristianismo, aunque llenaba el vacío del corazón de la gente, por toda esta razón comenzó a ser considerado una especie de religión de rebeldía al poder de Roma. Tú te das cuenta que la tradición de Cabirus de alguna manera ayudó, pero de alguna manera también dificultó las cosas. Bueno, en la tercera parte vamos a leer primera a los Corintios, capítulo 9, versículos 22 y 23. Dice lo siguiente: me he hecho débil a los débiles para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo, para que de todos modos salve a algunos. Y esto hago por causa del Evangelio, para hacerme copartícipe de él. En este texto podemos ver la increíble capacidad de Pablo de adaptarse a las personas con las cuales trabajaba. Él no predicaba simplemente por predicar, no. Él tomaba el Evangelio y lo adaptaba a la cultura de las personas con las cuales trabajaba. Permíteme imaginar a Pablo llegando a Tesalónica y hablando de la siguiente manera. Yo voy a colocar las palabras en la boca de Pablo. ¿Oyeron ustedes hablar de Cabirus? Al decir esto, todas las personas prestaban atención porque todos abrigaban de alguna forma la esperanza de la llegada de Cabirus, el héroe libertador. Pero entonces, cuando la atención de las personas ya se había despertado, Pablo presentaba a Jesús como el verdadero libertador y el único capaz de llenar el vacío del corazón del alma. Por eso tuvo éxito Pablo en Tesalónica. Él no llegó combatiendo las ideas del pueblo, sino que tomó sus creencias y a partir de allí los condujo a la verdad. Trayendo la lección para nuestros días, por ejemplo,
¿Cómo podemos atraer la atención de una persona que adoró a la Virgen María toda su vida? ¿Vamos a atraer la atención de esa persona justamente hablando mal de la Virgen María o diciendo que no se la debe adorar? Claro, la verdad es una cosa, pero ¿cómo debe ser usada la verdad? Con inteligencia. ¿O cómo podemos ganar la confianza de un devoto del Papa justamente hablando mal de él? Necesitamos acercarnos de las personas como quien las ama, y porque las personas son la cosa más linda que Dios tiene en esta tierra y debemos amarlas y respetar su manera de pensar, su manera de creer. Debemos acercarnos de las personas para hablar de los puntos que tenemos en común. Necesitamos respetar las ideas de las personas si deseamos ganarnos el cariño de ellas para que acepten a Jesús. Hablemos ahora de cómo los filósofos de los tiempos de Pablo trabajaban. Mira, las calles de Tesalónica en aquellos tiempos se transformaban a partir de una determinada hora del día en foros públicos. Un grupo por aquí, otro por allá. A veces parecía un loquerío. Todos deseaban ser oídos. Los filósofos y maestros de aquellos tiempos deseaban ganar discípulos porque vivían de las ofrendas que los discípulos les daban. Bueno, Pablo también usó el método de predicar en la calle y en las plazas. Pero eso era común en aquellos días, solo que Pablo era diferente. Y era diferente por varios motivos. Primero, él no se limitaba a predicar en las plazas, sino que también se reunía en las casas de los creyentes, algo que los filósofos no hacían. En segundo lugar, Pablo formaba una comunidad de creyentes a quienes les aconsejaba salir del mundo, entre comillas. O sea, les aconsejaba formar parte de un pueblo especial, con un estilo de vida diferente, con expectativas diferentes. A eso se le comenzó a llamar iglesia, que viene del griego eclesía, que significa los que fueron llamados. Finalmente, Pablo no solo exponía su mensaje, como los filósofos, sino que persuadía a sus oyentes a aceptar a Cristo. ¿Sabes, querido? La diferencia entre un discurso y una predicación es el propósito final. El discurso tiene como propósito la exposición de un tema. La predicación tiene como objetivo comprometer a la persona con el mensaje que oyó. Hoy es el día de buena nueva, hoy es el día de salvación. Hoy, no mañana, no el próximo año. Hoy, ahora. No puedes irte a la casa sin aceptar a Jesús. Eso es lo que Pablo hacía y los filósofos no lo hacían. Ahora, si tú eres un predicador y me estás escuchando, recuérdate, ¿cuál es el objetivo de la exposición del tema cuando subes al púlpito? ¿Simplemente exponer un tema y decir que Dios les bendiga? ¿Este es mi deseo y oración? No. El propósito final del mensaje es comprometer a la persona. Y no puedes salir del púlpito sin haber invitado a las personas a aceptar el mensaje que acabas de presentar, porque has hablado en el nombre de Dios con la Biblia abierta. Finalmente, querido, es necesario entender la importancia de los pequeños grupos y de las reuniones en la casa de los creyentes en los días de Pablo. Para eso necesitamos leer algunos textos bíblicos. Mira, el primero que vamos a leer es Romanos capítulo 16, versículo 5. Dice así: saludad también a la iglesia que se reúne en su casa. Saludad a Espeneto, amado mío, que es el primer fruto de Acaya para Cristo. La declaración es clara. Había una casa donde se reunía. Había una iglesia que se reunía en una casa. No hay cómo negar, el texto lo dice de manera clara. Pero vamos al segundo texto. Es 1 Corintios capítulo 16, versículo 19. Las iglesias de Asia os saludan. Aquila y Priscila, con la iglesia que está en su casa, os saludan mucho en el Señor. Aquí vemos que existía una iglesia que se reunía en la casa de Aquila y Priscila.
Un último texto, aunque hay muchos otros, pero no los vamos a leer. Ya este es el tercer texto que estoy leyendo. Colosenses capítulo 4, versículo 15, dice así: saludad a los hermanos que están en la Odisea, a Ninfas y a la iglesia que está en su casa. ¿Ves? En la casa de Ninfas, en la Odisea, también había una iglesia. Bueno, querido, el hogar, la familia, era el núcleo del sistema social greco-romano y estaba conformado por una serie de lazos y relaciones consanguíneas. A veces esas relaciones eran laborales, geográficas. En esos tiempos a todo eso se le denominaba el oikos. Era la célula, el núcleo de organización del gobierno romano. Los discípulos, los apóstoles, tomaron esa manera de ser, de pensar de los romanos. Pero no lo hicieron porque los romanos lo hacían, lo hicieron porque Dios los inspiró a hacer eso. Ellen G. White hoy dice así: el trabajo en pequeños grupos como base para cualquier esfuerzo misionario me fue mostrado por alguien que no puede errar. Y la palabra de Dios lo confirma. Los pequeños grupos no son idea humana. Los pequeños grupos son el método que Jesús tenía para que su iglesia, a medida que fuese creciendo, se permaneciese unida. Y te explico un poco lo que estoy diciendo. En una iglesia de 3,000 miembros, en una iglesia, vamos a decir, de 1,000 miembros, de 800 miembros, querido, pocos conocen a pocos. No voy a decir nadie conoce a nadie, pero voy a decir pocos conocen a pocos. Y podemos discutir y podemos argumentar lo que queramos, pero esa es la verdad. En una iglesia grande, pocos conocen a pocos. Y si uno, por algún motivo, no vino un sábado, nadie se da cuenta que no vino. Y si no vino el segundo sábado, tampoco se dan cuenta que no vino. Y cuando se dan cuenta, la persona ya está completamente lejos de Dios y lejos de la iglesia. Pero cuando la iglesia... La iglesia está organizada en pequeños grupos. Mira, si uno no viene, 11, 12 se dan cuenta que no vino y pueden extenderle los brazos y pueden ayudar a esa persona. Por otro lado, en una iglesia de 800, ¿cuántos van a participar activamente? 50.